Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom a toda la congregación, familia de la Nueva Jerusalén. Estamos en el privilegio de nuevamente ser partícipes de un Shabbat más. Gracias a nuestro Padre Celestial que nos ha permitido y el privilegio que nos ha dado por estar presentes en el santuario del tiempo, que es el Shabbat, para cumplir el mandamiento de que tenemos que acordarnos y guardar Shabbat, la obra de su creación, la liberación de la esclavitud, el sacrificio de Mashiach, la esperanza de la reunificación de las dos casas de Israel. Y asimismo el poder ser partícipes en el Malkut Olam, es decir, en el reino venidero. Toda Rabá, Padre bueno, y que Él bendiga esta su palabra, este maná espiritual en cada corazón que lo escuche. Que cambie nuestros corazones de piedra en corazón de carne. Y que como familia nos adaptemos a la funcionalidad según la Torá para poder servirle en todo momento, estar dispuestos. Parashá 38, Korah, depilado, que quiere decir depilado, Korah, porque así empieza el capítulo de Números de Amidbar, capítulo 16, empieza con esa palabra. Korah ben Ishar, hijo de Coat, hijo de Leví, captó a Datán y a Abiram, hijos de Eliab, y a On ben Pelet, hijos de los hijos de Rubén. Dice el versículo 2 del capítulo 16 de Números, y se rebelaron contra Moisés con 250 hombres de los hijos de Israel, jerarcas de la comunidad, miembros del consejo, varones de renombre. Se rebelaron contra Moshe y con Aarón y les dijeron: ya basta de vosotros, porque todos los de esta asamblea son santos, y Adonai también está en medio de ellos. ¿Por qué pues os enaltecéis sobre la congregación de Adonai? Y lo oyó Moshe y cayó sobre su rostro, y habló a Korah y a todo su séquito, diciendo: mañana Adonai hará saber quién le pertenece al consagrado, lo hará acercarse, al escogido lo aproximará a él. Ojo, Moshe le dice a Korah que al día siguiente de esta rebelión, que Adonai haría saber quién le pertenece. Es decir, al consagrado hay dos requisitos, dice. Al consagrado lo hará acercarse, al escogido lo aproximará a él. Son dos niveles, ojo. Al consagrado lo hace acercar y al escogido lo aproxima. Ojo, dice el término de ser prójimo, es que está aproximado, ¿no? ¿Por qué? Porque si vemos que en el capítulo anterior, cuando Adonai le habló a Moshe, que tenía que decirle respecto a la vestidura, estoy refiriéndome al capítulo 15, el versículo 38, en que tenían que hacerse flecos en los bordes de sus vestidos, ¿no? Que cada fleco, y que en cada fleco tenían que poner un cordón azul, porque esos flecos servirían ¿para qué? Para que cuando los vean se acuerden de todos los mandamientos de Adonai y los cumplan.
y no sigan el impulso del corazón ni de los ojos tras el cual se pueden prostituir. Es la función del talí. ¿Qué cosa? Que tienen que ver los flecos. ¿Para qué? Para que se acuerden, dice, de todos los mandamientos. Ahí no dice que se acuerden de los mandamientos, se acuerden de todos los mandamientos. ¿No? Entonces, pero no significa que se acuerden, sino que los tienen que cumplir. ¿No? ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo? Dice el 40, a fin de que recuerden y cumplan todos mis mandamientos y entonces dice, estéis consagrados a vuestro Elohim, es decir, sean una nación santa, sean una nación santa. Es la función del talí. Por eso es que viene Moshe y le dice acá, al ver que la Corá se revela, ¿por qué motivo? Por cual hay dos asuntos. Dice el versículo 3, se rebelaron contra Moshe y Aarón y les dijeron, ya basta de vosotros. ¿Por qué? Porque todos de esta asamblea son santos, de acuerdo a lo que está leyendo en el 40 del capítulo anterior. Y dice, y también Adonai está en medio de ellos. O sea, está razonando. Si son santos, quiere decir que Adonai está en medio de ellos. ¿Por qué pues entonces se enaltecen sobre la congregación? ¿Sí? Dos cosas. El Cora que está diciendo, oye, nosotros somos santos. Y si somos santos, entonces ustedes como líderes, ¿por qué se enaltecen? Esa es la acusación. Entonces Moshe dice que lo oyó y cayó sobre su rostro. Caer sobre su rostro es ¿qué cosa? Buscar la dirección. Buscar la dirección. A ver, ¿qué les conté? Es decir, no puedes actuar alocadamente. No se te puede en ese momento salírsete ¿cómo es? El fosforito de los allá. No. Entonces dice, bueno, como que dijo, voy a coger oxígeno. Y entonces le habló a Cora y a todo su séquito. ¿Cuál es el séquito? Que él se había juntado con ¿quiénes? Con los hijos de Rubén. Ya habíamos visto cuál es el problema. Aquí habían dos que coincidían. ¿Y por qué tanto coincidían? Porque incluso en el ordenamiento de las tribus, estos estaban juntos. ¿Sí? Los de Rubén estaban al sur, junto con estos. Y entonces parece que mucho leshon hará había de continuo. ¿Ya? Entonces por eso los apoyaron. Entonces dice, ¿qué cosa? Mañana Adonai hará saber quién le pertenece. ¿Quién es? Con dos condiciones, ¿no? Al consagrado lo hará acercarse y al escogido lo aproximará a él. Hacer esto, tomar los incenciarios y mañana todos ellos le prenderán fuego en presencia de Adonai. Sucederá que el hombre a quien Adonai escoja, ese será el santo. Singular. Esto será suficiente, hijos de Leví, porque ellos son hijos de Leví. Ya. Entonces dice Moshe, le dijo además, oíd ahora. Aquí viene el asunto. Dice, Moshe dijo además, ¿a quién? A Cora. Oíd ahora, hijos de Leví. Lo dice personal, pero cuando dice, lo llama colectivamente. Tiempo, ¿no? Es poco para vosotros que el Elohim de Israel os haya separado de la asamblea de Israel
para aproximaros a él, para servir en la obra del tabernáculo de Adonai y manteneros al frente de la asamblea para ministrarles. Es decir, les está diciendo, oye, que es poco la función a la cual ustedes han sido llamados. O sea, quieren más todavía. Porque le está diciendo, ¿no? Los ha separado de la asamblea de Israel. ¿Para qué? Para aproximarlos. ¿Para qué? Para servir. Ustedes sirven en la obra del tabernáculo. Y mantenerlos al frente de la asamblea para ministrar. Es decir, ministran hacia adentro y ministran hacia afuera. Eso es lo que está pasando. ¿Entendimos? A ti te hizo, ojo, el versículo 10, a ti te hizo acercar y contigo a todos tus hermanos, los hijos de Leví, pero ahora pretendes también el sacerdocio. Esa es la rebelión. Están pretendiendo el sacerdocio. ¿Por qué Aarón y no? Tú pues y todo tu séquito es contra Adonai, que os habéis confabulado. Pues, ¿qué es Aarón para que murmuréis contra él? Ojo, mira los pecados: rebelión, murmuración, confabulación. Ya. Entonces Moshe envió a llamar a Natán y a Abirán, hijos de Elías, pero ellos dijeron: no subiremos. ¿No? Soberbia. Es poco que nos hayas hecho subir. ¿Cuál es el argumento? Es poco que nos hayas hecho subir de una tierra que fluye leche y miel para hacernos morir en el desierto, y que además pretendas dominar sobre nosotros de manera absoluta. Ahí está. ¿Por qué es que aquí quieren, como dice, hacer un golpe de estado? ¿No? Porque les dice: pretende dominar sobre nosotros de manera absoluta. ¿Quieres ser tú un dictador? El asunto es con Moshe, ¿no? Pero les está diciendo que también con Aarón están murmurando. Entonces dice: tampoco, ahora viene, no nos has introducido a la tierra que fluye leche y miel, ni nos has dado en heredad campos y vides. Pretendes arrancar los ojos de esta gente, no iremos. No nos has dado, o sea, prometiste, qué buen político que eres, Moshe, pero hasta la vez no vemos nada. Es decir, ya ha transcurrido un año, ¿no? Porque estás en el segundo año y no pasa nada. Lo mismo, el mismo sufrimiento, la misma escasez, la misma incomodidad. Esto no mejora. La queja de la familia se parece, ¿no? Entonces, ¿qué dice? No iremos, ya me cansé. Y al decir no iremos es cuando se niegan, ¿qué cosa? Se están negando ¿a qué? A servir. Porque ellos, acuérdate, de acuerdo al versículo 9, ellos están, ¿qué cosa? Habían sido separados para servir y para mantenerse, para servir en la obra, casa adentro, y para mantenerse al frente de la asamblea. ¿A fin de qué? De ministrarlos. ¿Sí ves? Pero dijeron: ya no vamos a servir, búscate quien te sirva. ¿Por qué? Porque no veo nada. Entonces dice, ¿qué cosa? Entonces dice Moshe, dice el versículo 15, que era el hombre más manso de la tierra, ¿sí? ¿No? Entonces había que haberle dicho: oye, Moshe, ya deja, cambia tu carácter, Moshe, ya tienes ya 80 años y sigues lo mismo, y has visto, has palpado, has sido ministrado y eres el mismo, no cambias, Moshe. El mismo de siempre. ¿Ah? Entonces, ¿qué le dice? Se enardeció en gran manera. No dice que se enardeció, sino que superlativamente, o sea que ya
se pareció a la zarza ardiente, ha de haber parecido Moshe, del amor que les tenía, ¿no? Porque acuérdate que anteriormente él hasta había puesto su propia vida por ellos, ¿no? Bórrame, pero no los castigues, ¿no? Pero parece que todavía no los conocía y recién los estaba conociendo, me imagino. Entonces dice, Moshe se enardeció en gran manera y dijo a Adonai, a ver, no es que estaba bravo y fue y le dijo a los hombres, sino que ¿con quién se enardeció? Ajá. ¿Qué profeta para que hasta tener eso para ir contra él? Se había negado. Acuérdate que cuando le dijo, él se negó como 7 veces, ¿no? Y ahora dice que se enardeció. Y mira, se enardeció. En gran manera. Y dijo a Adonai, no acepte su ofrenda. Mira, no acepte su ofrenda. O sea, oye, él le dijo, les dice, oye, no les acepte. Pero no es que fue de buena, no. De buena manera. Fue, pero bien foforito. No aceptes la ofrenda. La llamita. Yo no he tomado de ellos ni un asno, ni a ninguno de ellos le he hecho mal. Ya, ahí fue la queja. Ahora dice, después fue y le dijo a Cora, tú y todo tu séquito presentados mañana delante de Adonai, tú, ellos y Aarón. Y entonces le da una instrucción. Cada uno hizo, al siguiente día se presentaron y entonces dice que la Shekinah se mostró delante de toda la asamblea. Es decir, el testimonio de que él estaba ahí. A ver este asunto, ¿cómo vamos a...? Y dice que entonces Adonai le habló a Moshe y a Aarón diciendo, separaos de en medio de esta asamblea y los consumiré en un instante. Pero ellos cayeron sobre sus rostros y dijeron, Elohim, Elohim del espíritu de toda carne, no es solo hombre, no es un solo hombre el que pecó. ¿Por qué te enojarás contra toda la congregación? A ver, Moshe, tú mismo dijiste, estabas bravo, todo, mira, y ahora. Entonces Adonai le dijo a Moshe, habla a la asamblea, diciendo, subid alrededor de la tienda de Cora, Datán y Abiram. Moshe fue y les dijo, y habló a la asamblea diciendo, apartaos ahora de las tiendas de estos hombres malvados y no toquen nada suyo, para que no sean barridos con todos sus pecados. Entonces, dice que se apartaron de las tiendas de estos de los que estaban confabulados, ¿sí? Pero dice, Datán y Abiram salieron erguidos a la entrada de sus tiendas con sus mujeres, sus hijos y sus pequeños. Y dijo Moshe, en esto conoceréis que Adonai me envió para hacer todas estas obras y que no son de mi corazón. Oh, ahora viene, y como dice Moshe, viene y sentencia, a ver. Ahora por esto van a conocer que no es que es de mí, sino que Él es el que me envió esta señal. Y entonces Él viene y pronuncia una sentencia, dice, si estos llegan a morir como muere cualquier hombre, ¿ah? Y si son sentenciados como se sentencia cualquier hombre, entonces Adonai no me envía. Es decir, como dice, oye, si a esta gente no le pasa nada, y yo he pedido, ¿sabe?, que declara tu juicio,
Y entonces, mejor, no hago nada aquí. No soy ni escogido, ni elegido, ni nada. Porque también el coraje se me sale. ¿Sí? Porque la gente se rebela. La gente se enaltece. ¿Ah? La gente que ha recibido malagradecida y no responde. ¿Sí? Entonces, por eso viene y Moshe dice esto. Bueno, pues si estos se mueren como cualquiera, o sea, no pasa nada. ¿Sí? A pesar de lo que han hecho, han dicho y han confabulado y no pasa nada, entonces ¿sabe qué? Como que dice Moshe, ¿sabe qué? Yo me regreso, me voy a Egipto nuevamente, me voy a buscar a Paró y que me dé todos los poderes que tenía. Si estos, entonces, pero dice el 30, pero si Adonai crea algo extraño y ahí viene, dice, y la tierra abre su boca y se los traga con todas sus cosas y descienden vivos al Sheol, entonces conoceréis que estos hombres despreciaron a Adonai. Ya la sentenció, ya ahora la boca tiene poder. Entonces dijo, bueno, que la tierra se abra y se los trague. ¿No? Y se vayan vivos todos. No diga eso, hermano, que ahí hay niños. Acá dice que sí, habían niños, dice. Sus mujeres, sus hijos y sus pequeños. No maldiga, hermano, no maldiga. Entonces, y aconteció que al terminar de hablar todas estas palabras, el suelo que estaba debajo de ellos se partió, se abrió. Y la tierra abrió su boca, se los tragó a ellos, a su familia y a todo hombre que estaba de parte de Cora y a todas sus pertenencias. Con Cristos y sin Cristos, toditos se fueron al fondo. Y ellos con todo lo que poseían descendieron, dice, vivos al Sheol. Y los cubrió la tierra y desaparecieron de en medio de la congregación. Y todos los israelitas que estaban alrededor de ellos huyeron ante sus gritos. Gritos. ¿Por qué? Pues decían, no sea que la tierra nos trague a nosotros también. Y salió fuego de Adonai que consumió a los 250 hombres que ofrecían el incienso. Pensaron que estos iban a quedar exentos, no. Se los consumió también. ¿Sí? Entonces dice, Adonai habló a Moshe diciendo, di a Eleazar, el hijo del sacerdote Aarón, que recoja los incensarios del incendio, porque están consagrados, y esparce aquí las brasas. Bueno, al día siguiente, sin embargo, después de que lo que ven, después de lo que pasa, después de todo este asunto, la gente sigue igual. Igualito, ¿no? Los tiempos no cambian, pero los personajes no cambian, siguen siendo los mismos, ¿no? Entonces dice, toda la asamblea de los Bené Israel murmuró, diciendo, vosotros estáis haciendo morir al pueblo. Es decir, ¿qué pasa? Los estaba justificando. Ustedes están haciendo, sí, es que Moisés fue el que habló, pues dijo, ¿no? Que si esto desciende, si mueren naturalmente, entonces no. Y apenas dice la tierra, ¿sí o no? Entonces lo acusaron de qué? De que están haciendo morir al pueblo. Oiga, no hable así, cierre su boca. Hay niños inocentes. Aconteció que al congregarse la asamblea se congregaron para estar y decir estamos contra, ¿no? Y se volvieron hacia la tienda de reunión y aquí la nube la había cubierto y la Shekinah se mostró. Entonces
Moshe y Aarón se dirigieron al frente de la tienda de reunión. Y otra vez, Adonai le dice a Moshe: apártense de medio de esta asamblea y los consumiré en un instante. No. ¿Por qué? Pero dice que ellos cayeron sobre sus rostros. Es decir, misericordia. ¿No? Misericordia. Y empezó el rollo, ¿no? Porque dice que entonces le dice, Moshe le dice a Aarón: toma el incensario, pone fuego y apresúrate y haz expiación por ellos, porque la ira ha salido y la plaga ha comenzado. La ira y la plaga. Entonces, ojo, acuérdate que no podía llevar el fuego, que moría. Ya ocurrió, pero dice que Aarón lo hizo, expuso su vida, sabiendo que lo que le podía pasar, ¿sí? Sabiendo lo que le podía pasar, corrió. Es decir, cuando algo, acuérdate que él fue, como dice, del becerro de oro, ¿no? Entonces, como dijo, aquí puedo redimir. Y corrió, y entonces comenzó a hacer la expiación a favor del pueblo, y se puso entre los muertos y los vivos, y la plaga fue detenida. Pero, dice, en el tiempo que corrió, fue y vino, la plaga acabó con ¿cuántos? Con 2, con 3, con 5, con 7, 14.700, sin contar los muertos por el asunto de Cora, dice la Torá. Casi 15.000. Casi 15.000. Bien. Ese Dios es amor. Dice Cora era primo hermano de Moshe, de acuerdo a las genealogías. Y según los sabios, dice que se relata un asunto que nos va a traer una aplicación, un ejemplo. Cora había dicho: Rabino Moshe, nos gustaría que resolviera este problema. Frente de él habían esos 250 hombres vestidos con las prendas azules de 4 puntas, ¿sí o no? Acuérdate que ellos están diciendo, oye, ¿no?, que eran consagrados. Dice el versículo 3 del 16 que ya basta de vosotros con respecto a Aarón, o sea, ya basta de la autoridad de ustedes. ¿Por qué? Porque todos los de esta asamblea son santos. ¿Cómo argumentas que son santos? Porque ya, ¿cómo? Se les ordenó ponerse talit con zikzig. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Entonces, estos 250 hombres vestidos con prendas azules de 4 puntas, y Cora le había preguntado a Moshe: ¿debemos poner zikzig con el hilo azul en este tipo de prenda? Haciendo ver qué cosa, que ya eran completamente azul. A ver, ¿sí me entiendo, no? Están con los talit, con su zikzig, ¿no? Y entonces dice: a ver, nos gustaría que resuelvas este problema. Debemos ponerle zikzig con hilo azul, ¿no? Si ya sabemos que es todo azul. O sea, como quien dice, oye, como que está de más, ¿no? Tiene 4 puntas, ¿no? ¿Cierto? Respondió Moshe. Y entonces dice que estos 250 hombres se burlaron, se rieron. Si la prenda es de cualquier otro color, un hilo azul cumple la obligación, dijeron ellos. Entonces, ¿por qué una prenda azul no queda liberada de la obligación? ¿Entendimos? No entendí. Repito.
El rollo es este. La prenda es azul. El mandamiento es que pongas un zig-zig azul. Y entonces viene y dice, ¿no? Debemos ponerle, si ya la prenda es azul. Entonces Moshe le dice, tiene 4 puntas, ¿cierto? ¿No? Correcto, ya. Entonces se le rieron. Si la prenda, le dicen ellos, es de cualquier color, de otro color, el hilo azul cumple. Porque el mandamiento era ¿qué cosa? El hilo azul. El hilo azul es el mandamiento. La confección es una, pero el mandamiento es el hilo. Para que cuando veas este zig-zig, te acuerdes de los mandamientos y los pongas por obra. Te santifican. ¿Correcto? Entonces dicen, quiere decir que el hilo es el que cumple la obligación. No es el atavío. Sí, vamos, ya. Entonces, la prenda, entonces, ¿por qué una prenda azul no queda liberada pues, de la obligación? Luego Cora le dice otra, Rabino Moshe, vamos a hacer otra comparación. Un cuarto lleno de toró, toró es el plural de Torá, o sea, un cuarto lleno de torás, toró, un cuarto lleno de toró, necesita una mezuzá en su puerta. Definitivamente, dice, respondió Moshe, si necesita la mezuzá. Se rieron nuevamente estos 250. Si un pequeño pergamino puede liberar a un cuarto de su obligación, ciertamente un cuarto lleno de rollos de Torá debe ser suficiente. ¿Entendimos? ¿No? Acuérdate que la mezuzá es el mandamiento, es el Shema, ¿no? Entonces es la confesión de fe, es la confesión de la emuná, es lo principal de la Torá. Entonces, si tengo un cuarto lleno de Torá, donde están lo que dice la mezuzá, lo que ese pedacito dice en la mezuzá, entonces la obligación de poner una mezuzá, si tengo el cuarto lleno de Torá, es lo que comparan con el talí. ¿Sí? Algo pequeño con un todo. El pequeño es lo que cumple. Entonces, si el pequeño cumple, ¿para qué el todo? ¿Sí? Es lo que ellos están argumentando y lo que están queriendo contrastar. Principio de mezclado. ¿Qué es lo que pasa aquí? Todos tenemos obligaciones, ¿sí?, que preferimos no cumplir. Así que asegurémonos siempre de que aquí el problema es Moshe y la congregación. Moshe es el cordón azul, Moshe es la mezuzá, la congregación son las Torá, los Torot, y también es el manto. ¿Qué es lo que argumenta? Entonces, ¿sabe qué, Moshe? Quiere decir que el que cumple el mandamiento es el hilo y es la mezuzá. Moshe, tú eres el hilo, tú eres la mezuzá. ¿Ya tienen idea a dónde va? ¿Por dónde va? ¿Sí? No, todavía veo. Todavía veo. El principio es este. Todos tenemos obligaciones que preferimos no cumplir. Así que asegurándonos de que el rabino, la cabeza, sea santa, entonces nosotros podemos disfrutar. ¿Qué te parece? ¿No? El tzitzit y la mezuzá, como le dije, cumplen su obligación. Entonces, toda la nación debe ser santa, como dice en el capítulo 15:40, ¿no? Que es para todos.
¿sí? Para todos. Sin embargo, un solo rabino, Moshe, si cumple la obligación de toda la comunidad, entonces, ¿para qué? La comunidad piensa esto, Cora piensa esto, que si toda la prenda es azul, entonces no se necesitan los tzitzit, que si todo el cuarto está lleno de toró, entonces no necesitamos mezuzá, y si toda la congregación es santa, entonces no necesitas a Moshe. Por eso es que lo querían tumbar. Por eso es que vienen, ¿qué cosa? Vienen y le dicen, acuérdate, ¿qué dicen? ¿Qué es que le dicen a él? ¿Por qué te enalteces sobre la congregación? ¿No? Si todos somos santos, le está diciendo el versículo 3. En el versículo 3 está la clave. Se rebelan contra Moshe y Aarón y le dijeron, ya basta de vosotros, porque todos los de esta asamblea son santos. Y entonces ustedes, y Adonai también está en medio. Entonces, ¿por qué ustedes se enaltecen? Es decir, estaban argumentándole de qué. Oye, Moshe, no solamente a ti te habla, a nosotros también nos habla. Tú, ¿por qué tienes que tener toda la autoridad? Si todos somos santos y Él está en medio de todos nosotros. O sea, a ver, oiga, que ustedes no se acuerdan del becerro entonces. Se hicieron los locos, como dicen. ¿No? ¿Por qué? Porque viene y les dice, la nueva orden es que se pongan una cobertura para que ellos se acuerden de los mandamientos y que por esos mandamientos ellos ya quedaban santificados. Astucia. Entonces por eso ya lo ven que todo es Moshe, que todo es con Moshe y que aquí donde Moshe. Y si no es con Aarón, ya están comisos pulgados. Pero esto no pasa por ahí, porque pasa, como dice, no solamente por la envidia, sino también por el celo. Habían dos cosas aquí para la rebelión, la envidia y el celo. La envidia era ¿cuál? De que Moshe, solo por a Moshe no le habla, se le envidia. Oiga, ¿qué? Usted nomás. El celo era ¿por qué? El celo era de qué? De que Cora, acuérdate que a quien ponen por príncipe o por cabeza, era ¿a quién? A Elisafán, ¿sí? Que era el menor, ¿sí o no? De acuerdo a lo que tú ves, de lo que vas leyendo, me imagino que has leído, dice que la cuna de la rebeldía de Cora fue ¿qué? Su situación familiar. Su primo menor fue elegido como jefe, porque a él es que le debería corresponder. Pero como vio, oye, pero si no, pues ¿qué está pasando aquí? Entonces esto es celo. Dos cosas hay aquí. Pero esto no es nuevo. Ismael con Isaac, ¿sí? Había también lo mismo. Ismael con Isaac, Isaac era ¿quién era? Era el portador de las promesas, ¿sí o no? Amén. Entonces, asimismo, Esab con Jacob, el que tenía la primogenitura y la bendición. Es decir, aquí había celos y amargura, ¿sí? Celos y amargura. Y estos celos y estas envidias se transmiten, se pasan de generación a generación. El pueblo de Israel siempre ha tenido este asunto, que tiene que ser envidiado, tiene que ser celado y por esta causa tiene que ser oprimido. Generacional. Ismael viene a ser ¿quién? El Islam. Esab, ¿qué viene a ser? Roma. Y vemos qué cosa, que estas envidias, que estos celos se transmiten por causa de estas actitudes adversas y contrarias.
árabes judíos, islam judaísmo, romanos judíos, cristianismo judío. Y no me van a decir que no. Amén. Así es. ¿Sí? Sí. Entonces, esta situación es la que tiene su origen. La situación actual está en este origen. Pero no todo es malo, como dice, porque acuérdate que de la generación de Cora, porque hay unos que se arrepintieron, sus hijos, porque no Cora fue desaparecido. No, que fue lo Hay que los hijos que se arrepintieron, ¿sí? Y por ese arrepentimiento vino ¿quién? Samuel, profeta Samuel. Profeta Samuel es descendiente de Cora. O sea, para que vean que de lo malo también, siempre y cuando haya la teshuvá, hay el arrepentimiento. Amén. Eso es lo principal. Así es. Entonces, en la mente de Cora, lógicamente, no existía ese concepto de arrepentimiento. Y por eso vemos de que todo esto que está ocurriendo, ¿sí? 10 el 14, acuérdense que, ¿no? Dice que ellos no subieron a la orden, no subieron, no fueron. Acuérdate que hubo una rebeldía. Entonces, por todo esto que sucede, incluso, acuérdate que Samuel es comparado con Moshe y con Aarón. Es igualado. ¿Cómo lo sabemos? Salmo 99, tú lo vas a encontrar ahí. Anótalo. Salmo 99, cuando habla respecto a Moshe, Aarón y Samuel. Entonces vemos que hay dos cosas aquí, ¿sí? La envidia y los celos. Proverbios 24:19, vamos a buscar lectura. Proverbios 24:19. Es peligroso. Siempre hay que... A ver, lector. Proverbios 24:19. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los impíos. Porque para el malo no habrá buen fin, y la lámpara de los impíos será apagada. Ojo, no te impacientes, no tengas envidia. Es decir, el impacientarse trae la envidia. Es la antesala de la envidia. El 1 de este mismo Proverbio 24 dice: no envidies a los malvados. Oye, pero ¿por qué tienes que envidiar a los malvados? ¿Sí o no? Amén. No envidies ni desees estar con ellos. ¿Por qué? Porque su corazón trama violencia y sus labios hablan agravios. Con la sabiduría se edifica una casa, con la prudencia se afirma. Ojo, este Proverbio 24 es muy importante para ir esas asperezas que tenemos y las limando. Amén. ¿Sí? El Salmo 37 también habla respecto a que, dice el 1, no te irrites a causa de los malignos. O sea, como que, ¿por qué tienes que ver a los malos en vez de ver a los buenos? Como dice, el que se junta con malos se hace sabio. Ese es el problema, que a veces la congregación quiere andarse juntando con los malos, cuando es que tienes que juntarte con los sabios. Así es, amén.
Pero no, la congregación generalmente se hace todo lo contrario. Y si se juntan, no, es que no me junto con los de la calle, con los impíos, pero se juntan con los que no tienen nada, ¿no? Los que no tienen nada, de los que no vas a sacar ningún provecho. Una palabra de sabiduría. Ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, dice. No tengas envidia de los que hacen iniquidad. ¿Por qué? Porque como hierba pronto serán cortados. ¿Sí ves? Y como la hierba verde se secarán. Antes bien, dice, confía en Adonai y practique el bien. Habita en la tierra y apaciéntate de la fidelidad o de la fe. ¿Sí? Deleítate a sí mismo en Adonai y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Es decir, yo no puedo recibir mis peticiones. ¿Y por qué no? A ver, ya la viste, ¿no? ¿Por qué no recibo las peticiones de mi corazón? Ay, es que yo quiero que me regale una casa. ¿Y por qué Él no me regala? Y ya estoy cansado. Oye, el problema no es el que da, el problema es el que recibe. Porque el Salmo me está diciendo, sí, que tengo que confiar, que tengo que practicar, ¿sí? Que tengo que ser paciente, que tengo que apacientarme en lo que estoy creyendo. O sea, tengo que creer más todavía. Es decir, que tengo que crecer en la fe. El problema es que no estoy creciendo tanto tiempo y todavía te veo así, como Danielita. Tienes que ir creciendo, ¿no? Y tienes que deleitarte a sí mismo. ¿Cuándo te deleitas? En Shabbat, pues. Este es el día de deleite. Deleítate. Y entonces es el último. El Shabbat es el último. El Shabbat es la entrada, es el paso para las peticiones que se me cumplan. Pero yo tengo algo antes que superar. Parece que tengo envidia. No, ¿yo cómo voy a creer que yo tengo envidia? Y entonces, ¿por qué no prospera? ¿Por qué no prospera? Es que es en su tiempo. No. En su tiempo sí, porque allá como dicen, se está trabajando la bendición en su espacio, en su tiempo. Pero yo estoy en el tiempo de acá abajo. Y eso no quiere decir que no. Dice que cuando Daniel estaba viendo estas visiones y oró, dice que la respuesta Fue insofacto. apenas dice él empezó a orar, ya la respuesta venía en camino. ¿Sí o no? Sí. Quiere decir que cuando tú oras, yo oro, la respuesta viene en camino. Pero ¿cuál es el asunto? Como dice Santiago, estamos orando mal. Sí, viene en camino. Lo que Él afloja, lo que Él suelta, viene. El problema soy yo. Que yo mismo, dice, detienes con impiedad, dice Romano. No necesariamente estoy impidiendo porque soy malo, no. Pero la bendición también yo la estoy deteniendo, la estoy impidiendo. ¿Por qué? Dice, porque tengo envidia. Estoy viendo a los de al frente. No tengas envidia de los que hacen, o sea, de los que no son parte de tu congregación. No tengas envidia de los de afuera. Si ellos prosperan y son felices, chévere, como dice, me alegro. Pero no tiene que haber en mi corazón envidia. Ay, no, ¿y por qué? Pero ni siquiera ni le da el diezmo a Dios. Y veo como más y más trabajo le sale. Eso es envidia. No, si solamente estoy haciendo un comentario. No, Señor, eso es envidia. Y entonces, por eso te está diciendo, lee Salmo 37 si tú quieres y vas a ver. Mucho más que a decirte, pero por tiempo no te lo doy, eso ya es tarea tuya. Primera Timoteo, 6:4, vamos a ir rápido. Primera Timoteo 6:4 dice así:
si alguno con respecto a los falsos maestros, ¿no?, que están enseñando otras cosas, ¿es por qué? Es porque están envanecidos, es porque nada entienden, sino que tienen manía las discusiones, las contiendas, de las cuales, dice, surge la envidia. ¿Sí ves? Envidia. ¿Por qué? Porque no se amoldan a las palabras sanas, dice el versículo 3. ¿No? Porque estás enseñando otra cosa, no conforme a la palabra. Ese es el problema, ¿no? De pronto tú estás leyendo otra cosa hoy. Estás escuchando a otro. No me escuchas, no me das like, nada, ni me haces comentarios. Y estás escuchándolo a Dante a la final. Es que no, el pastor no me ve chévere, ya. Hay unos mensajes que me ponen ready. Sí, cambia acá, me hace dormir, es bravo, grita, y por último ni le entiendo. Entonces el de acá no, me hace reír, me gozo y me motiva. Acá no, este maestro me motiva. Es amargueta. Y más es que me confunde. De tanto me confunde que me da hasta sueño. ¿Sí ven? Entonces, dice Primera de Corintios 13:4, ¿por qué motivo? Porque no le tienes amor aquí a tu servidor. 13:4, tú ya debes saber cuando Corintios 13 ya sabes de qué habla. ¿Sí o no? Dice, el amor es sufrido, el amor es bondadoso, el amor no tiene envidia. ¿Sí ven? El amor no tiene envidia. Tito 3:3. Tito 3:3. Porque nosotros también éramos en otro tiempo necios, desobedientes, extraviados, viviendo en malicia y en envidia. Santiago 3:14. Pero si tenéis celos amargos, ¿no?, y rivalidad en vuestros corazones, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque quien es sabio y entendido entre vosotros, muestre por la buena conducta sus obras en la mansedumbre de la sabiduría. ¿Sí? Mansedumbre de sabiduría. ¿Ya vio? Ahí usted no califica, porque usted es bravo, esa sabiduría brava, no, pues ya vio. Para usted mismo ese versículo. Temperamental. Entonces usted me hace tener celos amargos y me hace ser un rival suyo en mi corazón. Aquí dice, estoy leyendo Jacobo. Dice el Proverbio 23:17, no envidie tu corazón a los pecadores, antes vive siempre en el temor de Adonai. Proverbios 23:17. Proverbios 14:30, importantísimo. La envidia carcome los huesos. Comprobado, las personas que padecen de artritis es por causa de la envidia, ¿no? Porque la artrosis, ¿no? A ver, doctor, la artrosis es, ¿qué cosa? Un deterioro de los huesos, una degeneración. Y entonces dice, ya la ciencia, algo que ya hace, nuestro padre lo dijo hace tiempo, han comprobado que la causa de las envidias y de los celos produce la artrosis. Así que cuidado, cuidado. Entonces dice, Salmo 73:3, porque tuve envidia. Este es importante, este Salmo 73:3, ¿no? Este es importantísimo, siempre debe de tenerlo presente. Dice, porque 73:3,
porque tuve envidia de los soberbios, viendo la prosperidad de los malvados, porque no hay dolores en su muerte, y su vientre está lleno de grosura, tan gordo. No pasan trabajo como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres, por lo que la soberbia los ciñe como un collar, y como un manto se visten de violencia. Los ojos les saltan de gordo, y logran con creces los antojos de su corazón. Se burlan y hablan con maldad, con altanería planean la opresión, ponen su boca en el cielo, pero su lengua se arrastra por la tierra. Por eso mi pueblo va hacia ellos y bebe sus aguas abundantemente. Y dicen, ¿cómo puede él saberlo? Hay conocimiento de Dios. He aquí que así son los malvados, y sin ser turbados incrementan su riqueza. Entonces, en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día, mi castigo viene todas las mañanas como un pan. Si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí que la generación de tus hijos sería infiel. Meditaba pues para entender esto, y resultaba ardua tarea ante mis ojos, ¿no? Me iré allá mejor. Eso es lo que está diciendo. Hasta que, entrando en el santuario de Elohim, percibí, entendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizadero y harás que caigan en la destrucción. ¿Sí ves? ¿Sí ves? Cuando mi corazón se exacerbaba y sentía traspasados mis riñones, era entonces torpe, ignorante, como una bestia ante ti. Con todo, yo siempre estoy contigo. Tú sostienes mi diestra, me guiarás con tu consejo y después me recibirás en el esplendor. ¿A quién tengo yo en los cielos? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón se desfallecen, sí, pero la roca de mi corazón y mi porción es Elohim para siempre. Porque he aquí que los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que se prostituye apartándose de ti. En cuanto a mí, la proximidad de Elohim es mi dicha. En Adonai he puesto mi refugio para contar todas tus cosas. Bendita sea su palabra. Así es que cuando tú piensas de fallecer, ¿no? Lee el Salmo 73. Cuando tú dices, tuve envidia, empieza ahí. Tuve envidia, pero cuando reaccioné, dice, cuando me volví a tu santuario, y el santuario, lógicamente, es el Shabbat. Me volví a tu delicia, entonces entendí qué necio he sido yo, ¿no? Deseando la felicidad de ellos, sabiendo que el fin de ellos es perdición. Para terminar, dice después de este asunto, de esta muerte, de esta mortandad, de esta rebelión, que aparece la vara de Aarón, ¿no? Y entonces hay una ordenanza respecto a que cada uno por casa paterna tenían que tomar una vara, ¿no? En la que escribirían el nombre, y entonces dice que iban a ser puestos delante como un testimonio. ¿De qué? De que él se encuentra con él, se encuentra, si tiene contacto, a pesar de todo lo que había pasado, ¿no? Estaba ahí con él. ¿Cuál era la señal? Que esa vara iban a florecer. ¿Con qué iban a florecer? ¿De qué fruto? Almendra. ¿Por qué almendra? Entonces dice que ciertamente las almendras son los primeros árboles que dan fruto en su temporada. Esto significa que los Kohanim son
energéticos como las almendras, realizando sus labores, sus obligaciones en el templo de forma eficaz, ¿no? Además, que cualquiera que desafíe a sí mismo, medida por medida, el servicio, la obligación, el cumplimiento, que tiene que ser pronto, no esperar, ¿sí? No espere que te diga, sino que tiene que ser pronto, veloz, como flash. ¿Por qué? Porque eres un árbol de almendro que florece rápidamente. Es una primicia de las demás árboles frutales. Y la recompensa de medida por medida, ¿te acuerdas? Migá, que negue migá, es qué cosa, que asimismo, cuando hablan de ti, ¿no? Cuando los detractores, ay, pero el hermanito, corre para ir a la iglesia, pero que la ponga a cocinar, no quiere, pero allá sí, vuela. Entonces esos detractores, ¿no? Así como tú sirves pronto, rápido, así mismo todos esos detractores serán castigados prontamente y rápidamente, como el crecimiento de las almendras, por haber hablado contra un servidor de su templo. El capítulo 18 que termina habla respecto a las funciones de los que ministran, ¿no? En el templo, es decir, los levitas, y respecto a también al sustento de ellos. Que el Todopoderoso nos haya mostrado, ¿no? Todas estas cosas que nos apartan de su proximidad, de su santidad, y apliquemos, quitemos de nuestros corazones toda aspereza, ¿sí? Para que todo nos vaya bien. Que el Todopoderoso nos bendiga, en los méritos de Yahshua. Amén. Shabbat Shalom.